incluyendo ponentes y público, audiencia, y también muy especialmente a los organizadores y al staff de la Asociación Filosófica de México. Estamos en el 5, en la mesa número 5 y última de este simposio. Les voy a pedir que solamente el ponente ahorita en turno se quede con la cámara encendida para darle todo el espacio. Y primeramente tenemos a Josué Martín Peña Almonte con la ponencia Análisis de una teoría intencional de la percepción en ciencia cognitiva. Entonces tendremos en principio 35 o 40 minutos para la ponencia. Josué es doctorante en el posgrado de Filosofía de la UNAM. Y entonces te cedemos la palabra, Josué. Le pido a Edgar, por favor, que cierre su cámara y yo también voy a hacer lo mismo. Muchas gracias, Juan. Bueno, primero que nada, saludos y gracias a todos los que están sintonizándonos por Facebook, los que están interesados en el evento. Quiero agradecer a los organizadores del simposio, a Juan, a Jimena por el excelente trabajo que han hecho y bueno, también a mis compañeros, los demás ponentes y el staff que está con nosotros. Pues bueno, como ya lo mencionó Juan, voy a estar presentando una ponencia que lleva por título Análisis de una teoría intencional de la percepción en ciencia cognitiva. Entonces, si me dan un momento, comparto una presentación que preparé. ¿Ya se puede ver la presentación? Sí. Muchas gracias. Bien. Pues como les comentaba, el título de la ponencia es Análisis de una teoría intencional de la percepción en ciencia cognitiva. Y básicamente lo que voy a hacer es que les voy a presentar una teoría de la percepción, la teoría de la percepción que elabora John Searle. Y lo que voy a hacer es exponer esa teoría y hasta cierto punto defenderla. Es importante que les mencione que, pues como todos sabemos, este congreso se está realizando un año después de la fecha programada. Entonces, esta es una primera parte de un trabajo en donde expongo y defiendo ciertas partes de la teoría que me parecen interesantes y relevantes. Actualmente estoy trabajando en una crítica, algunas cosas que me parece que faltan a la teoría y donde se podría mejorar, pero bueno, en esta presentación, en este artículo en especial y en esta presentación voy a enfocarme en la exposición y defensa de esta teoría de la percepción. Ok, entonces, el objetivo general, como ya les comenté, es subrayar lo que a mi parecer son las mayores virtudes de la teoría de la percepción de John Searle, al presentarla en el contexto de la discusión contemporánea del problema de la percepción. Primero, y de manera clara y simple, ¿cuál es el problema que está tratando de solucionar esta teoría de la percepción? ¿Y cuál es el problema que cualquier teoría de la percepción en filosofía trata de solucionar? Entonces, bueno, me quedo aquí. De manera ingenua vamos a caracterizar a la percepción como una relación, ¿no? Esto de manera preteórica para explicar el problema. Todos nosotros estamos frente a nuestra computadora o posiblemente nuestro celular y esa es una relación de percepción. Por un lado están sujetos con estados mentales, sujetos que perciben, y por otro lado está la computadora o el celular, un objeto en el mundo que es percibido por el sujeto. Eso es, de nuevo, una caracterización de una relación de percepción de manera ingenua, preteórica. El problema de la percepción surge cuando notamos que en esta relación ingenua pueden haber casos de error. Yo, por ejemplo, utilizo lentes, tengo miopía, ahorita no los tengo puestos porque el reflejo de la computadora me molesta mucho los ojos, pero yo sin mis lentes a una distancia considerable suelo confundir, por ejemplo, la letra A con la letra O. En donde hay una A en la pantalla, yo usualmente veo una letra O. En casos más graves, y ahora sí, paso a la diapositiva. En casos más graves, como por ejemplo el filósofo Jean-Paul Sartre, quien padecía una enfermedad conocida como estrabismo, pues bueno, las personas con estrabismo, si no tienen sus lentes consigo, no solo tienen problemas como el mío de confundir la letra A y la letra O en la pantalla,
sino que sin sus lentes usualmente padecen diplopía, o también conocido como visión doble. Entonces, Jean-Paul Sartre, si estuviese aquí conectado en el simposio, si el buen Jean-Paul estuviese con nosotros y hubiese olvidado sus lentes, es muy posible que Jean-Paul, en lugar de ver una computadora, viera dos computadoras, en donde en realidad solo hay una. En casos aún más graves, los casos de la alucinación, es bien conocido que hay personas que sufren alucinaciones por un sinnúmero de razones. En estos casos, las personas creen ver cosas cuando en realidad no hay nada ahí, ¿no? Podríamos estar alucinando, por ejemplo, en una computadora o que estamos en un simposio. El problema de la percepción surge entonces en este tipo de casos. Muchos filósofos, y bueno, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué es lo que vemos cuando, por ejemplo, yo sin mis lentes veo una letra O, cuando en realidad hay una Jean-Paul Sartre o alguien con estrabismo? ¿Qué es lo que ve cuando ve dos computadoras, cuando en realidad solo hay una? O una persona que alucina, ¿qué es lo que ve cuando cree ver una computadora? La respuesta ya no parece tan clara. No parece claro que lo que se esté viendo sea un objeto físico en el mundo. Muchos filósofos, a partir de este tipo de argumentación, sugieren que estos casos deberían llevarnos a replantear a la percepción y deberían llevarnos a replantearnos incluso los casos de visión o de percepciones. Uso el caso de la visión porque es nuestro aparato perceptivo que por preferencia, por evolución, es el con el que estamos más acostumbrados, con el que lidiamos todos los días, con el que tenemos más afinidad. Bueno, ¿qué pasa entonces en estos casos? ¿Qué es lo que vemos? Muchos filósofos han argumentado que si en los casos de las ilusiones visuales y las alucinaciones no podemos afirmar que lo que vemos son objetos físicos en el mundo, entonces tampoco podemos hacerlo en el caso de la visión normal todos los días. Famosamente, el filósofo David Hume decía que la idea de que percibimos directamente objetos y estados de cosas en el mundo es tan ridícula que podemos refutarla con un experimento simple que cualquiera de nosotros pueda hacer en casa. Dice David Hume, toma una mano y empuja ligeramente tu globo ocular, cualquiera de los dos, y verás que de pronto ahí donde veías una sola cosa, vas a ver dos cosas, ¿no? Entonces tomas tu mano, presionas tu globo ocular y tienes este fenómeno que Jean-Paul Sartre parecía de ver doble. Dice David Hume, continúa con su argumentación. Si de hecho viésemos de manera directa las cosas en el mundo, este ejercicio tendría por consecuencia que de pronto las cosas en el mundo se duplicarían, pero eso no parece ser así. Lo único que se duplica son nuestras propias experiencias del mundo. Por lo tanto, concluye Hume, y de nuevo muchos filósofos también han llegado a esta conclusión, nunca percibimos de manera directa los objetos y estados de cosas en el mundo. Solamente percibimos nuestras propias experiencias perceptivas. Entonces tengo aquí este cuadro de René Magritte, que le llama La condición humana, en donde está una ventana con un paisaje y enfrente de la ventana está esta pintura, que es idéntica al paisaje que está en la ventana, ¿no? Y el nombre del cuadro el cuadro lleva por nombre La condición humana. Entonces es esta imagen la que, pues, la madre de todos los problemas, la madre del problema de la percepción. Tengo por aquí unos apuntes y puse: ¿estamos separados del mundo físico entonces por el velo perceptivo de nuestras propias experiencias? ¿O por el contrario, puede la percepción ser una relación directa con los objetos físicos en el mundo? Así, el problema de la percepción es entonces el problema de explicar la relación entre las experiencias perceptivas de los sujetos por un lado y los objetos de la percepción por el otro. Este es el gran problema que la teoría intencional de la percepción de John Searle va a querer solucionar. Y de nuevo, cualquier teoría de la percepción, este es el problema que quiere solucionar, ¿no? ¿Cuál es la relación entre nuestras experiencias perceptivas y los objetos en el mundo? Y si acaso estamos cegados por el velo de la percepción. Si lo único que percibimos no son los objetos en el mundo, sino son nuestras propias experiencias perceptivas, subjetivas. Bueno, ahora sí. Entonces, antes de pasar a esta siguiente diapositiva, en donde voy a presentar de manera muy sucinta algunas teorías de la percepción para contextualizar la teoría de Searle, lo que quiero hacer es
adelantarme a la conclusión y decirles qué es lo que me parece relevante de esta teoría, a lo que quiero llegar. Bueno, la teoría de Searle me parece interesante porque concilia dos cosas. Una, considera una explicación de la relación entre las experiencias perceptivas y los objetos de la percepción, en la cual la experiencia perceptiva de hecho nos pone en contacto directo con el mundo. Esto es, la teoría de la percepción de John Searle defiende un realismo directo. Y esto me parece muy importante en una teoría de la percepción en el siglo XXI, bueno, hablando en filosofía también, una teoría de la percepción de corte analítica, que la filosofía, no solamente la filosofía analítica, sino que la filosofía más y más está más cercana a la ciencia, tiene que relacionarnos con el mundo, ¿no? Entonces, una defensa del realismo directo me parece un acierto en una teoría de la percepción. Dos, ¿qué otra cosa rescato de la teoría de la percepción de Searle? Bueno, que nos da una explicación de la experiencia perceptiva que es congruente con la tradición filosófica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que toma en cuenta el carácter consciente, subjetivo y cualitativo de la experiencia perceptiva. Desde principios del siglo, en la tradición analítica en filosofía, se ha dado un fenómeno de negar, negar los estados mentales como estados conscientes, subjetivos y cualitativos. La teoría de la percepción de John Searle no cae en este, que me parece es un grave error, porque, pues, de nuevo, desde por lo menos Descartes, hay una tradición filosófica que estudia los estados mentales, los estados perceptivos como estados subjetivos cualitativos. Entonces, en primera instancia, presentaré las principales teorías de la percepción. Las teorías que voy a presentar es la teoría de los datos sensoriales, la teoría adverbial, las teorías intencionales y teorías disyuntivistas, entonces cuatro teorías en total. Las voy a presentar tal como son discutidas en la literatura especializada, apuntando que el reto principal que confronta una teoría intencional de la percepción, como lo es la teoría de John Searle, está inserta dentro de un subconjunto de teorías que son las teorías intencionales. Bueno, apuntando que el reto principal de una teoría intencional de la percepción es explicar la relación entre los estados intencionales y los objetos de la percepción. Habiendo dejado claro el terreno sobre el cual se desarrolla la discusión, presento la teoría intencional la teoría de la percepción de John Searle y muestro cómo es que esta teoría resuelve los problemas presentados anteriormente. Así es que ahora sí, vamos a ver las teorías de la percepción, un poco de contexto. Como les mencionaba, son cuatro las teorías que voy a discutir. De manera muy sucinta los voy a repasar. Entonces, a principio de siglo, la primera es las teorías de los datos sensoriales. A principio de siglo, estas teorías estaban muy en boga. Gente como G.E. Moore, Bertrand Russell, entre otros, en los albores de la filosofía analítica defendían teorías de los datos sensoriales, donde según estas teorías la percepción no es una relación entre experiencias perceptivas y objetos físicos ordinarios. Entonces ellos negaban que de hecho teníamos una relación de experiencias perceptivas con objetos físicos. Decían, la percepción es una relación entre experiencias perceptivas y datos sensoriales. Está el acto de percibir y el objeto percibido es un dato sensorial. Sin embargo, y no voy a entrar en detalle en esto, resulta muy difícil caracterizar y muy insatisfactorio caracterizar lo que es un dato sensorial. Es una entidad oscura que pues, los filósofos han peleado mucho con ese término y pues bueno, en filosofía, y de nuevo una filosofía que trata de acercarse a la ciencia como es la filosofía de corte analítico, el postular entidades oscuras que son incomprensibles, que no parecen encajar con el resto de nuestro conocimiento del mundo, pues no parece ser una estrategia, o no parece ser la estrategia más adecuada. Por lo tanto, estas teorías que estaban muy en bogas a principios del siglo, las teorías de los datos sensoriales, han sido y hoy en día han sido desechadas. Hoy en día hay muy pocos filósofos que defienden una teoría de los datos sensoriales. Siguiendo con esta caracterización de las diferentes teorías de la percepción, tenemos también las teorías adverbiales. Un ejemplo de un filósofo que defendió una teoría adverbial fue Kurt John Dukas. Entonces, ¿qué hacen las teorías adverbiales? Si bien caracterizar los objetos de la percepción resulta problemático, el teórico adverbial piensa que es posible analizar la percepción exclusivamente a través de las experiencias perceptivas. Así, una experiencia de un objeto azul puede caracterizarse en términos de la propia experiencia, sin alusión al objeto. De esta manera, percibir azul no sería otra cosa sino percibir de manera azulada, en donde azulado nombra una cualidad de la experiencia perceptiva y no de objeto alguno.
¿Cuál es el paso que hacen los teóricos adverbiales, en especial el caso que estoy discutiendo de Kurt-John Dukas? Es decir, bueno, los objetos de los datos, los objetos de la percepción, los datos sensoriales, son cosas muy oscuras, no podemos caracterizarlos de manera adecuada. ¿Por qué no nos olvidamos de esa parte de la ecuación y tratamos de caracterizar a la experiencia perceptiva y lo que es la percepción exclusivamente a través de un análisis de nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, no vemos objetos azules, vemos de manera azulada. Y azulado, de nuevo, es una cualidad de la experiencia misma. ¿Cuál es el problema con este tipo de teorías, las teorías adverbiales, y por qué también han caído en desuso? Que bueno, nuevamente parece ser que una filosofía que trata de acercarse a la ciencia, y bueno, estamos en un congreso de filosofía, pero el simposio es Filosofía de la Mente y Ciencias Cognitivas, en donde de nuevo la filosofía trata, y he dicho la filosofía analítica, pero en general, la filosofía en general, también la filosofía, por ejemplo, la fenomenología, trata de acercarse más y más al discurso científico, ¿no? No es que la filosofía sea un campo separado del conocimiento, sino que es una manera de acercarse a la realidad. Entonces, una teoría filosófica que deja de lado esa realidad, pues parece ser una teoría filosófica en cierto sentido faltante. Paso ahora a las teorías intencionales, dentro de nuevo, de la cual la teoría de John Searle se encaja. Va a ser una teoría intencional de la percepción. Bueno, ¿qué es la intencionalidad? Por intencionalidad suele entenderse algo como el poder que tienen las mentes para hacer sobre o representar objetos, propiedades, estados de cosas en el mundo. Esta es una definición que saqué de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, pero pues es una definición bastante común, incontroversial. ¿Cuáles son los estados perceptivos por excelencia? Las creencias y los deseos son estados mentales intencionales, en tanto se dirigen a o son sobre o representan objetos y estados de cosas en el mundo, ¿no? Entonces, usualmente las teorías intencionales tratan sobre estados como la creencia y el deseo. También la intención, y bueno, va a decir John Searle que la percepción es también un estado intencional. Las teorías intencionales de la percepción pretenden analizar las experiencias perceptivas a modo de estados intencionales. Esto es, pretenden analizar las experiencias perceptivas a modo de representaciones mentales acerca del mundo. Ahora bien, los estados intencionales, tales como las creencias y los deseos, así como las representaciones en general, no requieren ni implican la existencia de aquello que representa. Si las experiencias perceptivas son estados intencionales, resulta entonces que las experiencias perceptivas no requieren de la existencia de aquello que representan. De tal manera que la experiencia visual de ver un árbol no implica la existencia de ningún árbol. Sin embargo, generalmente se cree que la percepción nos relaciona con objetos y estados de cosas en el mundo. El reto entonces para una teoría intencional de la percepción es explicar la relación entre experiencias perceptivas y objetos de la percepción, dado que los estados intencionales en general no implican la existencia de los objetos, ¿no? Entonces el reto de una teoría intencional es explicar cuál es esta relación. Porque los estados intencionales, por ejemplo, las creencias y los deseos, yo puedo tener cualquier creencia, cualquier deseo, pero el que yo tenga una creencia, digamos, la creencia de que Dios existe, no implica que de hecho exista Dios, ¿no? Y si voy a decir que la percepción es un estado intencional, si yo tengo la percepción de que estoy frente a la computadora, que la estoy viendo, esa percepción no implica que la computadora de hecho esté ahí, enfrente de mí. Entonces, tenemos de nuevo el problema de cómo es que hacemos esta relación, cómo brincamos de los estados intencionales a los objetos en el mundo. Este es el gran problema de una teoría intencional de la percepción. Finalmente, y bueno, las teorías intencionales de la percepción hoy en día están muy en boga. Tomás de Aquino fue, y tienen ya mucho tiempo desarrollándose. Tomás de Aquino, como antecedente, fue posiblemente uno de los primeros grandes filósofos en teorizar sobre la intencionalidad. Más cercano a nosotros, Franz Brentano, también fue un teórico de la intencionalidad. Y bueno, recientemente gente en la tradición tanto de fenomenología como de filosofía analítica, como John Searle, por ejemplo, han teorizado sobre la intencionalidad. Un grupo de teorías diferentes a las teorías intencionales sobre la percepción son las teorías disyuntivistas, que también hoy en día están muy en boga. Ejemplo de filósofos que desarrollan teorías disyuntivistas son
J.M. Hilton, Michael Martin, John Campbell, entre muchos otros. ¿Qué es lo que establecen las teorías disyuntivistas de la percepción? Pues bueno, primero, las teorías disyuntivistas niegan que haya un estado mental común presente en las percepciones verídicas y las alucinaciones, ¿no? Nosotros al principio de la ponencia, yo tomé el caso de la percepción y lo hice análogo a las experiencias de alucinación. El teórico disyuntivista va a decir, no, estas dos experiencias son experiencias muy diferentes, con características muy diferentes. Los estados mentales presentes a la hora de percibir son experiencias perceptivas y estas no pueden ser analizadas de la misma manera que las experiencias alucinatorias. Ambas experiencias son disyuntivas, entonces son experiencias con características diferentes. Segundo, los teóricos disyuntivistas afirman que la experiencia perceptiva es siempre y fundamentalmente una relación con objetos físicos en el mundo real. Y esto es precisamente lo que separa las experiencias perceptivas de las experiencias alucinatorias, ¿no? Entonces, los teóricos disyuntivistas van a defender un realismo directo. Y de nuevo, yo he repetido ya un par de veces que esto me parece que es un acierto, es algo que una teoría de la percepción tiene que hacer, defender un realismo directo, ¿no? Entonces, de nuevo voy a repetir esta parte. Los teóricos disyuntivistas afirman que la experiencia perceptiva es siempre y fundamentalmente una relación con objetos físicos en el mundo real. Y aquí voy a citar a John Campbell. El carácter cualitativo, John Campbell, un teórico disyuntivista que trabaja actualmente en la Universidad de Berkeley. John Campbell dice, el carácter cualitativo de la experiencia está constituido por el carácter cualitativo de la escena percibida. En el caso de una percepción verídica, y voy a seguir leyendo, ahí termina la cita, pero continúo la idea. La idea detrás de esta afirmación es que cuando ordinariamente decimos veo un escritorio, veo una computadora, el carácter cualitativo de esa experiencia no es un simple efecto del objeto sobre nosotros, sino que de hecho está constituido por el carácter cualitativo del objeto mismo. Entonces, la vividez del color o el sonido que produce no es un efecto según los teóricos disyuntivistas, de objetos sobre nosotros, sino que una experiencia perceptiva verídica, ese carácter cualitativo de hecho está constituido por los objetos mismos. Los teóricos disyuntivistas defienden una postura en donde la experiencia perceptiva no es un mero efecto de los objetos sobre nosotros, sino que, según ellos, nos pone en contacto directo con el mundo, de tal manera que el objeto y sus cualidades son, literalmente, una parte constitutiva de la experiencia. Searle argumenta, Searle publicó un libro sobre percepción, sobre estos temas, precisamente en 2015, y en este libro Searle argumenta, el libro tiene por título Seeing Things as They Are, ver las cosas como son. Y este Searle argumenta, y yo creo que con razón, que esto no puede ser así. La suavidad de la mesa es diferente a la sensación de suavidad que siento en mi mano al pasarla sobre la mesa. La primera es una cualidad del objeto, completamente independiente de mí. La segunda es una cualidad de mi experiencia subjetiva, causada en mí por el objeto. Para resumir, yo concuerdo con Searle cuando dice que la objeción decisiva en contra del disyuntivismo es simple y llanamente que, y cito, no se le ha dado ningún sentido a la afirmación de que la experiencia perceptiva subjetiva, cualitativa y consciente que existe completamente en la cabeza pueda contener al objeto físico que es visto. O sea, se aplaude el intento por defender un realismo directo, pero este realismo directo, va a decir a Searle, y yo concuerdo con esta idea, es llevado demasiado lejos. El decir que el carácter cualitativo de nuestra experiencia está constituido por el carácter cualitativo de los objetos, es decir, un sinsentido. No es posible que mi experiencia, que tiene las características de ser subjetiva y de estar contenida dentro de mí, pueda de alguna manera contener el carácter cualitativo de los objetos que están pues precisamente fuera de mí, están en el mundo. Esto me lleva ahora sí a presentar la teoría de la percepción de John Searle, ahora que ya he contextualizado el tema. Entonces, dado que no es universalmente aceptado que las experiencias perceptivas sean estados intencionales, Searle justifica el hecho, haciendo notar que las experiencias perceptivas encajan con la definición estándar de estado intencional. De nuevo, los estados intencionales son aquellos que están dirigidos o son sobre objetos y estados de cosas en el mundo. Y las experiencias perceptivas
perceptivas son de, sobre o están dirigidas hacia objetos y estados de cosas en el mundo. Por lo tanto, encajan en la definición estándar de estado intencional. Entonces, hay una clara simetría entre un estado intencional, como creer que P, creer que la computadora está frente a mí, con el estado intencional ver que P, ver que la computadora está enfrente de mí. Un examen más meticuloso revela que además la experiencia perceptiva tiene todas las características formales de cualquier estado intencional. ¿Cuáles son las características formales de los estados intencionales? Pues aquí menciono 4. Los estados intencionales tienen contenido, dirección de ajuste, condiciones de satisfacción y están inmersos dentro de una red de estados intencionales y son interpretados bajo un trasfondo de habilidades preintencionales. De nuevo, todo esto es ya la teoría intencional de la percepción de John Searle. Vamos con el primer punto, el contenido. Todo estado intencional tiene contenido. El contenido de un estado intencional, junto con el modo psicológico del estado, determina su referencia. Así, si yo creo que está nublado, ese estado intencional tiene el contenido de que está nublado. Ahora bien, yo puedo creer que está nublado, pero también puedo desear que esté nublado. Incluso puedo temer que esté nublado. En cada caso, el contenido de cada uno de esos estados intencionales es el mismo, pero se relaciona con el mundo de modos psicológicos distintos. De tal modo, la creencia de que esté nublado puede representarse de la siguiente manera. Creencia, que es el modo psicológico del estado intencional, y el contenido intencional está nublado, ¿no? Entonces el contenido está nublado y el modo psicológico es la creencia. La misma forma lógica puede aplicarse a la experiencia perceptiva, donde el modo psicológico es, en lugar de una creencia, es una experiencia visual y el contenido sigue siendo el mismo, ¿no? El contenido es que está nublado. Algunos autores sostienen que todo estado intencional tiene un objeto. Sin embargo, Searle argumenta que esto es falso. Entonces, de nuevo, hay distinciones, hay discusiones en torno a las teorías de los estados intencionales. Searle defiende una teoría sui generis. Y cito a Searle, dice, aún hay confusiones entre el contenido del estado intencional y el objeto del estado intencional. Si creo que Obama es presidente, el contenido de mi estado es la proposición de que Obama es presidente, pero el objeto es el propio Obama. Fin de la cita. Ciertamente, todo estado intencional tiene un contenido, pero de nuevo, yo concuerdo con Searle cuando dice que no todo estado intencional tiene un objeto. Y vuelvo a citar. Entonces, si creo que Obama es presidente, el objeto intencional de mi creencia es Obama mismo. Pero, ¿qué hay de la creencia del niño de que Santa Claus llega en la víspera de Navidad? En tal caso, no hay un objeto intencional. La creencia sí tiene contenido, pero no objeto. De nuevo, esto es un argumento controvertido entre los filósofos que teorizan sobre los estados intencionales. Algunos filósofos creen que todo estado intencional tiene un objeto. Searle nos va a decir no. Todo estado intencional tiene un contenido y a veces ese contenido es satisfecho y otras veces no lo es. Voy a los siguientes puntos. Otra de las características de los estados intencionales es que tienen dirección de ajuste. Los estados intencionales pueden relacionarse con el mundo de diversas maneras. Las creencias, por ejemplo, representan al mundo tal como es. Cuando una creencia es exitosa, se dice que es verdadera. Cuando falla, se dice que es falsa. Los deseos, en cambio, no representan al mundo tal como es, sino que lo representan tal como nos gustaría que fuera. Los deseos también pueden ser o no exitosos, es decir, pueden cumplirse o no cumplirse. Así, en el caso de la creencia, puede decirse que ésta debe ajustarse al mundo. En cambio, en el caso del deseo, el mundo debe ajustarse a él. John Searle argumenta que las experiencias perceptivas también tienen dirección de ajuste. Como la creencia, la dirección de ajuste de la experiencia perceptiva es de mente a mundo. La experiencia perceptiva, si es exitosa, representa el mundo tal como es. En la jerga filosófica se dice entonces que la experiencia es verídica. La siguiente característica de las experiencias los estados intencionales en general, que Searle va a decir que también es compartida por las experiencias perceptivas, es que tienen condiciones de satisfacción, el punto número 3. Los estados intencionales con dirección de ajuste, ya sea de mente a mundo o de mundo a mente, o bien son satisfechos o no lo son. Así, se dice que la creencia es verdadera o que no lo es, que el deseo se cumple o no se cumple, y que la experiencia es o no verídica. El contenido de cada estado intencional determina, junto con el modo psicológico del estado intencional, sus condiciones de satisfacción. Por lo tanto, el contenido de mi creencia de que está soleado se satisface sí y solo si está soleado.
mientras que el contenido de mi deseo de salir a correr se satisface si y solo si salgo a correr. De igual manera, el contenido de mi experiencia visual de que hay una fuente en mi patio se satisface si y solo si hay una fuente en mi patio. Por último, Searle va a decir que, al igual que los demás estados intencionales, las experiencias perceptivas tienen una red de estados están dadas dentro de una red de estados intencionales preintencionales. La teoría intencional de John Searle, la teoría intencional de John Searle señala que en general los estados intencionales no se presentan en unidades aisladas, sino más bien estos se presentan dentro de una red de estados intencionales. Adicionalmente a la red de estados intencionales en la que un estado intencional en particular está inmerso, Searle señala que debemos presuponer una serie de habilidades preintencionales que permitan al estado intencional determinar sus condiciones de satisfacción. A este conjunto de habilidades, aptitudes o capacidades, Searle da el nombre de trasfondo. Por ejemplo, solo puedo tener la intención de salir a correr si doy por hecho que tengo la capacidad de levantarme, de salir de casa, de mover los pies a un ritmo constante, de mantener una velocidad promedio, etc. Ahora bien, en el caso de la visión, es bien sabido que ante un mismo estímulo visual, dos personas normales pueden tener dos experiencias perceptivas completamente diferentes. El ejemplo clásico en filosofía fue dado por Ludwig Wittgenstein en las investigaciones filosóficas, cuando habló del fenómeno de ver cómo, ilustrado por el ejemplo del pato conejo, ¿no? Este ejemplo célebre en filosofía. La experiencia visual que se tiene ante un mismo estímulo puede variar de persona en persona, y esta variación, argumenta Searle, se debe a la red de estados intencionales y el trasfondo de capacidades preintencionales de cada persona. Entonces tenemos esta imagen. Si yo, por ejemplo, antes de mostrársela, les estuve hablando sobre conejos y granjas de conejos, y les muestro la imagen, es muy posible que ante esa red de estados intencionales, todas esas creencias, deseos, intenciones, adversiones acerca de los conejos, cuando yo les muestro esta imagen, ustedes vean un conejo. Sin embargo, si yo les estuve hablando sobre la temporada de patos, de caza de patos, pues bueno, es posible que vean un pato, ¿no? Igualmente, si nuestras habilidades preintencionales, por alguna razón particular de nuestros circuitos visuales, tenemos algún impedimento cromático o de alguna otra índole y esta imagen estuviese iluminada de cierta manera, esas habilidades preintencionales también nos dispondrían a ver, o bien, por ejemplo, un pato, o bien, por ejemplo, un conejo. Entonces, ya voy cerrando la presentación. Paso a las características especiales de la intencionalidad de la experiencia perceptiva. Entonces, Searle ya trató de argumentar y yo, como lo dije al principio de la ponencia, estoy exponiendo y hasta cierto punto defendiendo esta teoría de la percepción. Searle ha tratado de argumentar que las experiencias perceptivas son estados intencionales. Sin embargo, los estados intencionales son muy diversos, ¿no? No es lo mismo tener una creencia, a tener un deseo, a tener una intención, a tener una experiencia perceptiva. Entonces, también tenemos que caracterizar, si bien todos estos son estados intencionales y comparten una serie de características, a saber, estas que les presenté, contenido, dirección de ajuste, condiciones de satisfacción, están dadas dentro de una red de estados intencionales y un trasfondo de habilidades preintencionales, pues bueno, también hay formas de diferenciar una creencia de un deseo o de una experiencia perceptiva. ¿Cómo podemos diferenciar este estado intencional en particular que nos interesa en esta ponencia? ¿Cómo podemos diferenciar una experiencia perceptiva? Bueno, la experiencia perceptiva, nos va a decir Searle, tiene algunas características que son especiales de ella, ¿no? La hacen el tipo de experiencia que es, el tipo de estado intencional que es. Aquí el número 5 de estas características. La experiencia perceptiva, dentro de su fenomenología, dentro de cómo se siente tener una experiencia perceptiva, hay una presentación de causación directa. Esto es, nos va a decir Searle, cuando yo tengo una experiencia perceptiva, a diferencia de Hume, que decía que no encontraba evidencia no encontraba una impresión de causalidad en el mundo, Searle va a decir, no, experimentamos la causalidad en todo momento. Cuando yo tengo una experiencia perceptiva, la experimento como siendo causada por algo diferente a mí. Y dice, por ejemplo,
ahorita estamos frente a nuestras computadoras, vemos la computadora y esta experiencia visual yo la experimento de cierta manera, tengo una fenomenología muy particular, la experimento como siendo causada por la computadora. Si yo cierro los ojos, si ustedes también lo hacen, y nos imaginamos una computadora enfrente de nosotros, esa imagen mental la experimentamos como siendo causada por nosotros mismos. Pero a la hora de abrir los ojos, experimentamos la experiencia perceptiva como siendo causada por algo diferente a nosotros mismos. Y solo voy a decir, la experimentamos como siendo causada por los objetos que son las condiciones de satisfacción de esa misma experiencia perceptiva. Igualmente, otra característica especial de las experiencias perceptivas es que no son desprendibles, estoy en el número 2, no son desprendibles de sus condiciones de satisfacción, va a decir John Searle. Para pensar, por ejemplo, en la luna, no necesito tener la luna presente, ¿no? O sea, puedo desprender el estado intencional del objeto. Sin embargo, para tener una experiencia perceptiva particular, necesito tener al objeto, ¿no? Yo cuando abro los ojos de nuevo todas las mañanas, todo un mundo se me aparece enfrente de mí. Y ese mundo no es que yo diga, bueno, abrí mis ojos y estoy viendo el techo de mi recámara, pero quisiera ver, no sé, por ejemplo, las playas de Dubái. No hay forma de desprender mi experiencia perceptiva particular de los objetos que la causan, de sus condiciones de satisfacción. Incluso cuando, en el caso de las alucinaciones, estoy hablando de la fenomenología, del cómo se siente tener la experiencia perceptiva. Incluso una alucinación se siente como no desprendible de sus condiciones de satisfacción, se siente como siendo causada directamente por el objeto que en este caso se está alucinando. El tercer punto es que las experiencias perceptivas son indexicales, esto es, siempre tienen dentro de su fenomenología la característica que son del aquí y del ahora. Un segundo, creo que ya se me está acabando el tiempo. Ok, gracias. Ya voy a cerrar. Entonces, las experiencias perceptivas tienen en su fenomenología una indexicalidad. Son siempre del aquí y del ahora. Es parte del cómo se siente tener una experiencia perceptiva, que se siente como siendo del aquí y del ahora. 4, las experiencias perceptivas tienen una continuidad, no vienen aisladas, sino que desde que me despierto hasta que me voy a dormir o de alguna otra forma termino inconsciente, hay un mar de experiencias, ¿no? Continuas. El aquí y el ahora se transforma continuamente en el ahí y el entonces. Y 5 son determinadas de una forma que el resto de los estados intencionales no lo son. Cuando yo tengo una creencia, por ejemplo, la creencia de que el cielo es azul, el matiz específico de color azul no está determinado dentro de mi creencia. Sin embargo, cuando yo veo el cielo azul, la experiencia perceptiva de ver el cielo azul tiene una determinación muy particular que no se consigue con ninguno de los otros estados intencionales, deseos, creencias, intenciones. Entonces, bueno, regreso al primer punto y también las conclusiones. Me parece que la teoría intencional de John Searle tiene virtudes muy relevantes. La primera es que da una defensa del realismo directo, porque explica cómo es que las experiencias perceptivas nos conectan con objetos en el mundo a través de las condiciones de satisfacción. De nuevo, no es que la experiencia perceptiva dentro de esta teoría, no es que la experiencia perceptiva sea el objeto mismo percibido, sino que la experiencia perceptiva es el acto de percibir. Y ese acto, ese mecanismo nos permite relacionarnos con el mundo. Entonces, me parece una defensa plausible del realismo directo. Podemos entrar en discusión si quieren en la ronda de preguntas. Y también otra virtud de la teoría es que me gusta que da una explicación de experiencia perceptiva como un fenómeno consciente, subjetivo y cualitativo, lo cual de nuevo está de acorde con la tradición filosófica que se remonta por lo menos hasta Descartes y ciertamente pasa por el empirismo, la fenomenología. Y es algo que en filosofía analítica en los últimos 100 años por lo menos han habido muchas teorías que niegan esta parte de la experiencia perceptiva y los fenómenos mentales en general como fenómenos conscientes, subjetivos y cualitativos. Finalmente, y esto en 2 minutos,
¿Cuáles son las conexiones de esta teoría o las repercusiones de este tipo de teoría en ciencia cognitiva? Bueno, pues en filosofía nos da un marco conceptual, me parece que muy rico, en donde nos permite pensar este tipo de cosas, realismo directo, fenómenos conscientes, objetivos cualitativos. En neurociencia, pues bueno, en particular la teoría de John Searle me parece relevante porque tiene la característica de que es una de las pocas teorías en filosofía analítica contemporánea que viene dada dentro de un sistema que no está aislada. Y bueno, John Searle desarrolló desde el 92 una teoría de la mente que llama naturalismo biológico y que da pie a pensar que establece el naturalismo biológico, que los fenómenos mentales son causalmente reducibles a fenómenos neuronales, por lo tanto da pie a una investigación en neurociencia que termino en un minuto, cierro, que ligue fenómenos mentales, en este caso perceptivos, con correlatos neuronales. En la inteligencia artificial, pues bueno, ahí las noticias no son tan buenas porque, como bien es sabido, el argumento del cuarto chino, Searle no es un amigo de la inteligencia artificial, así es que su teoría de la percepción, pues me parece que sí va a ponernos en defensa, por lo menos, acerca de ciertas explicaciones funcionales de la percepción. Y bueno, en lingüística hay una liga porque los estados intencionales perceptivos son, a final de cuentas, dentro de la teoría general de John Searle, se ligan con los actos del habla, en donde los actos del habla son un desarrollo posterior, lingüístico, neuronal, de capacidades mentales más básicas, como son la experiencia perceptiva. Finalmente, incluyo el agradecimiento al programa PAPIT, con el cual estoy haciendo esta investigación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al maestro José Peña. Y vamos a dar ahora paso a intervenciones primero por parte de la mesa. Si existe aquí, está Edgar Ugalde. Si gusta, si alguien quiere intervenir, yo tendría también algo que decir al respecto. Y después pasamos la palabra a nuestra audiencia. Bien, pues entonces, si me permiten, encuentro muy interesante tu exposición muy clara, la postura de Searle, y pues, tu aval, digamos, a esta teoría. A mí sí me presenta problemas, quizás demasiados para poderlos expresar ahora en este momento, y ya podremos conversar en privado tú y yo, pero me parece eh, que hay varios problemas en lo que nos presentas de la teoría intencional o intencionalista de Searle. Creo que Searle, como lo presentas por lo menos, parece que quiere su pan y su torta al mismo tiempo, ¿no? Critica el disyuntivismo, o tú lo criticas, ¿no? Y al mismo tiempo dices que la teoría de Searle pretende ser también una defensa del realismo directo. Eso me resulta un poco chocante a los oídos, y yo sé que hay otra gente que también lo dice. Sin embargo, un representante, por ejemplo, del realismo directo, se consideró por mucho tiempo a James Gibson, ¿no? En la psicología ecológica. Y justamente lo que critica Gibson, como critican otros filósofos, es que podamos defender una teoría representacionista de la percepción. Entonces, lo directo y lo indirecto del realismo tiene que ver justamente con si hay o no una interfaz entre nosotros y el mundo. Esa interfaz normalmente se considera por parte del intencionalismo ser una representación, o los representacionistas. Entonces me cuesta trabajo ver cómo puede ser el de Searle un realismo directo y al mismo tiempo defender las representaciones, ¿no? Que justamente serían como esta interfaz entre nosotros y el mundo. El disyuntivismo también, hay que decir, tiene varios matices, ¿no? Y hay varios defensores. Hay un disyuntivismo negativo y hay un disyuntivismo positivo. A mí me parece, bueno, en lo personal, y eso quería preguntarte, a ver cómo te posicionarías tú frente a esto que te voy a decir, ¿no?
Eh, si uno defiende la postura disyuntivista como aquella que justamente eh, nos distingue, distingue una alucinación o un estado ilusorio de un estado verídico, ¿sí? Porque digamos el disyuntivismo en su base lo único que pretende es distinguir de manera radical, ¿sí? Dos tipos de experiencia, la perceptiva y la alucinatoria, ¿no? Si tomamos las alucinaciones como el caso paradigmático del problema de la percepción que mencionaste. Si hacemos eso, entonces eh, yo diría que podemos defender un disyuntivismo en el sentido que ya mencioné y acudiendo a la concepción de Gilbert Ryle, según la cual percepción es un verbo de éxito, que cuando percibimos auténticamente, estamos efectivamente en contacto con el mundo. Y al mismo tiempo haciendo caso a John Austin cuando justamente critica el uso del adjetivo directo o indirecto, diciendo que a final de cuentas no tiene mucho sentido hablar de ello, como se ha hablado en la filosofía de la percepción tradicionalmente. Entonces, ¿cómo te posicionarías tú si yo te digo que podemos defender un disyuntivismo según el cual reconoce la autenticidad de un estado perceptivo y que lo distingue radicalmente de un estado alucinatorio, diciendo que ontológicamente son dos tipos de experiencias distintas, y al mismo tiempo eh, aprendiendo, digamos, las lecciones que nos da la ciencia, insertando ese disyuntivismo en una teoría evolucionista, es decir, en un marco naturalista, en donde se reconoce justamente la importancia de la evolución del organismo y también donde distinguimos, como hacía Fred Retzke, ¿no? Entre contenido analógico y contenido digital, para decir que no solamente el ver cómo nos presenta nos hace evidente la ambigüedad, digamos, de la imagen, sino que en términos generales, nuestro contacto es analógico con el mundo y es nuestra atención, entre otras, pero también nuestra arquitectura cognitiva y la arquitectura de la retina y el sistema visual que nos pone en contacto con el mundo, pero que lo hace de una manera que no es necesariamente indirecta, pero sí selectiva, ¿sí? Lo que dice Fred Retzke es que el contenido perceptivo es de entrada analógico y es nuestra atención, a lo que también dice David Marr, es el que hace explícito ciertos rasgos de la escena a expensas de otros, ¿sí? Pero no es que sea indirecto, simplemente seleccionamos ciertos rasgos para hacerlos explícitos en nuestra experiencia. Si lo vemos desde ese punto de vista, ese disyuntivismo podría ser enriquecido en este marco naturalista, ¿sí? Digamos, aderezado por estas distinciones dretskianas, pero también por constreñimientos de orden ecológico y evolutivo, y finalmente llevarnos a una concepción más bien funcionalista de la percepción, según la cual no es tanto el contenido lo que importa, sino la función que realiza el sistema, ¿sí? Desde abajo hasta arriba. De manera que si vemos la percepción como una actividad, un proceso bottom-up, en lugar de top-down, ¿sí? Que también tiene su influjo top-down, descendiente, digamos, descendente en la percepción, pero de entrada tenemos que entender la percepción naturalistamente, algo que compartimos con todas las especies animales, ¿sí? Entonces sería muy difícil defender la postura serleana en este cuadro naturalista y me parece que un disyuntivismo acomoda mucho mejor estos constreñimientos que provienen también de la ciencia y no solo de la filosofía. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Hola Juan, gracias por tu intervención. La verdad es que um, son muchas cosas, entonces voy a tratar de rescatar lo que pueda. Um, Me parece que cualquier problema filosófico de estos que duran siglos, ¿no? Como es el problema de la percepción, precisamente son tan jugosos porque nos hacen tener que elegir entre cosas que parecen intuitivas, pero que no se pueden sostener a la vez, ¿no? Por un lado está el hecho, bueno, la propuesta de que la percepción tiene que relacionarnos con objetos en el mundo, exteriores a nosotros, o sea, es
parece ser una premisa que queremos sostener, ¿no? Que no queremos dejar a un lado porque más hoy en día queremos hacer filosofía naturalista, apegada a la ciencia, entonces queremos aferrarnos a eso. Por el otro lado, también queremos, o por lo menos yo creo que es importante aferrarnos a una tradición, a una serie de investigaciones en la tradición filosófica, que de nuevo se remontan por lo menos hasta Descartes, en donde se defiende que los estados mentales son estados subjetivos y cualitativos, ¿no? No queremos perder esa parte de la ecuación también, que nuestros estados mentales, como lo es un estado perceptivo, tiene estas características de ser subjetivo y cualitativo. Entonces, son las dos cosas que queremos sostener. Sostenerlas ambas es difícil, y las teorías filosóficas que se desarrollan hacen una de tres cosas. Sostienen una y dejan ir la otra, o sostienen la otra y dejan caer la otra, o tratan de conjuntarlas de alguna manera. A mí me parece que el disyuntivismo, al querer aferrarse a un realismo directo, voy a decirlo así, fuerte, ¿no? Que la experiencia perceptiva es ontológicamente algo diferente a la experiencia alucinatoria. Al querer hacer esta ruptura está pidiendo demasiado, porque la manera en la que diferencia la experiencia alucinatoria de la experiencia perceptiva es simplemente decir, bueno, y algo que tú dijiste que es bien importante, ¿no? Y yo por eso presenté la teoría intencional de John Searle, porque teorías intencionales hay un montón y cada autor, cada filósofo desarrolla una línea particular de esa teoría, ¿no? Disyuntivistas también hay un montón, y en este caso yo elegí a John Campbell. Digo, esto es un poco de mi formación académica. Trabajé en la Universidad de Berkeley, entonces tuve facilidad de platicar con estos filósofos. John Campbell es un filósofo que actualmente defiende el disyuntivismo, y John Campbell decía en conversación, y tengo la cita ahí también en el trabajo, que la característica que hace que las experiencias perceptivas se diferencien de las experiencias alucinatorias es que el carácter cualitativo de esa experiencia está constituido por el carácter cualitativo de los objetos. Y de esta manera defiende este realismo directo fuerte, ¿no? Pero sostener eso, yo estoy de acuerdo con Searle, parece un sinsentido. ¿Cómo es que una experiencia que está totalmente en tu cabeza puede tener las cualidades o puede estar constituida por las cualidades de un objeto que estamos estipulando que está fuera de la cabeza, ¿no? Fuera de la mente? A mí me parece un grave error de la teoría disyuntivista, por lo menos de John Campbell. Sin embargo, pues en la propuesta de Searle, lo que me parece interesante es que al enfatizar que las experiencias perceptivas son estados intencionales, establece que hay una relación entre los estados intencionales y los objetos en el mundo. De esa manera permite un lazo entre mis experiencias y el mundo. ¿Y por qué digo que no es esto un realismo indirecto, no? Si estoy hablando de representaciones mentales, ¿por qué le estoy llamando realismo directo? ¿Por qué John Searle le llama realismo directo? Bueno, porque, y esto desde la tradición incluso de los filósofos del sense data, porque hay una distinción entre el acto de percibir y el objeto de la percepción, ¿no? En las teorías intencionales en especial, se establece que los objetos de la percepción en general que satisfacen y son condiciones de satisfacción de los estados intencionales en general son distintos del acto de percibir. La experiencia perceptiva no es el objeto mismo y esto lo intenté decir cuando hablé sobre las características de los estados intencionales. Todo estado intencional tiene un contenido. El contenido de mi estado intencional determina cuáles son los elementos en el mundo que pueden satisfacer o no ese contenido. Pero el contenido del estado intencional no es el objeto mismo del estado intencional. Hay una diferencia entre contenido y objeto. Y esto de nuevo lo dije en la presentación. Muchos filósofos teóricos intencionales sostienen que no, que todo estado intencional tiene un objeto. John Searle va a decir, no es cierto, no. Todo estado intencional tiene un contenido intencional, y ese contenido intencional nos permite relacionarnos con objetos. Pero no todo estado intencional tiene un objeto que satisface ese estado intencional. Los contenidos no son los objetos.
Es por eso que le llama un realismo directo, porque no está diciendo que estamos conectados, nuestra experiencia perceptiva nos conecta con nuestra experiencia, con el objeto, que también es la experiencia perceptiva. Él dice, la experiencia perceptiva es el acto de percibir y es el contenido del estado intencional que nos permite enlazarnos con el mundo. No sé si respondí la pregunta. Sí, creo que lo dices claramente, pero en ese caso yo diría que muchos disyuntivistas también estarían de acuerdo con esa concepción. Es decir, podemos defender la idea de que digamos, una característica esencial del, digamos, del buen disyunto, que es la conexión misma justamente con el mundo, de manera, si tú gustas, directa, de manera realista, ¿sí? Y eso es lo que hace que uno sea realista, directo, y al mismo tiempo no tenemos que aceptar los compromisos que mencionas de John Campbell, por ejemplo, en cuanto al carácter cualitativo. Es decir, basta con que establezcamos la conexión causal con el mundo de manera, si tú gustas, directa para entonces asumir un realismo directo, sin necesariamente comprar todo el paquete, según el cual todas o sea, el objeto del mundo, digamos, es el que proporciona todas las cualidades de tu experiencia perceptiva a nivel cualitativo y subjetivo. Sabemos, por ejemplo, que en el color, en términos de la experiencia cromática, es muy difícil defender esa postura, por mencionar una entre varios. Entonces, creo que si, como decía yo, si complementamos y enriquecemos una postura disyuntivista con estas otras distinciones que mencioné, en términos de funcionalismo, en términos de distinción analógico-digital y en términos de las ciencias cognitivas, acudiendo a los datos empíricos, ¿no? Que nos da la neurociencia, etcétera, creo que se puede robustecer la postura inicial básica del disyuntivismo, ¿sí? Como un realismo directo, sin necesariamente irnos por este otro camino que tú nos mostrabas por parte de Campbell. Entonces, en ese sentido, yo estaría de acuerdo con Searle, sí que podemos dividir asumir un realismo directo y también contigo, ¿sí? Sin embargo, no tenemos que aceptar el resto de la propuesta serleana. Pero bueno, no quiero acaparar. Sí, porque podríamos seguir con la discusión, Exacto. Sí, te pero invito en otro momento. exacto, te invito a que Muchas gracias, sigamos Juan. y quizás vengas al mismo centro, ¿no? Al 5, para hacernos una presentación con mucho gusto. No sé si Me no, encantaría. no hemos visto aquí preguntas por parte del público, de la audiencia. No veo aquí ninguna que nos hayan transmitido nuestro staff por parte del público. Eh, en- entonces, déjenme ver, son 12:05, tenemos entonces 55, quiere decir que estamos 40 más 50, tenemos todavía 5 minutos. Si quieres, no sé, elaborar algo más. Me gustaría, por ejemplo, Josué, si nos puedes decir algo sobre la distinción que hace Gilbert Ryle, que yo mencioné, sobre la utilización del verbo percibir. Es decir, eh, podemos decir que cuando estamos auténticamente percibiendo, tenemos esta conexión, digamos, realista, directa con el mundo. ¿Sí? Si estamos alucinando, si estamos mal representando, si estamos ante una ilusión óptica, entonces, bueno, el caso de la ilusión óptica no sé, pero en el caso de la alucinación ciertamente no estamos percibiendo, así como cuando soñamos, tampoco estamos percibiendo, ¿no? Y tú 2 o 3 veces mencionaste, y dijiste percibir experiencias, ¿no? Y ahí creo que la crítica de John Dewey entra, porque lo que nos dice, defendiendo una especie de realismo directo, pragmatista, es que no, en realidad no percibimos experiencias, lo que percibimos es el mundo, ¿sí? A través de las experiencias. O si tú gustas, las experiencias son las que nos permiten manifestar ese contacto fenoménico con el mundo, ¿sí? Pero como dice John Dewey, no son las cualidades de la, del- de la experiencia las que percibimos. En realidad lo que percibimos son rocas, son computadoras, son objetos, ¿sí? Con sus respectivas cualidades, que también algunas de ellas secundarias o en interacción con nuestras nuestra propia constitución, da lugar a la experiencia tal y tal. Entonces, en relación a lo que dice Ryle y la distinción lingüística entre percibir y todo lo demás, ¿tendrías algo que decir? Sí, lo estoy pensando. Qué buen punto acabas de hacer.
Pues bueno, las experiencias perceptivas, tal como estoy hablando de ellas, son fenómenos que nuevo, tienen ciertas cualidades, ¿no? Subjetivos, cualitativos, mentales, que vienen a través de los órganos de la percepción, la vista, el oído, el olfato, demás, ¿no? Entonces, en este sentido, yo puedo tener la experiencia, digamos, y el ejemplo clásico, ¿no? Visual de una computadora. También puedo tener la alucinación de una computadora. Esa alucinación, y creo que aquí está la diferencia entre el disyuntivismo y la postura intencional, por lo menos de John Searle. El disyuntivista va a decir que esa alucinación no es una experiencia perceptiva, ¿no? Es una alucinación, es una experiencia de otro tipo. Es visual porque es una alucinación visual, pero va a decir no es una experiencia perceptiva, no es una experiencia visual, es una experiencia alucinatoria. Y va a distinguir claramente, ¿no? Entre estos dos tipos de experiencias, en donde ontológicamente, o sea, son diferentes. De ahí el nombre de disyuntivismo. Me parece que la propuesta de Searle es, en este sentido, no es disyuntivista. Es decir, no, en la experiencia alucinatoria, la experiencia alucinatoria es una experiencia perceptiva. ¿Por qué? Porque en el caso de la computadora, y digo, igual aquí tengo que revisar bien la bibliografía para no estar equivocando, pero por lo menos de mi interpretación actual en este momento que tengo del trabajo de Searle, va a decir la experiencia alucinatoria de una computadora enfrente de mí, pues es un fenómeno visual, ¿no? Se da en la corteza visual, y estás negando con la cabeza. Igual tú conoces más de estos temas porque yo estoy muy enfocado en filosofía y tú trabajas ciencias cognitivas, entonces me puedes corregir si me equivoco, ¿no? Pero me parece que las experiencias, las alucinaciones también se dan en la corteza visual, ¿no? El mismo lugar que produce la experiencia perceptiva visual de ver una computadora es la misma, son las mismas partes en el cerebro que están encargadas de producir la experiencia alucinatoria. Por lo tanto, John Searle, y de nuevo no firmo en piedra esto que estoy diciendo, John Searle va a decir, no, ontológicamente, ya cuando están adentro de la cabeza, la experiencia, ya sea alucinatoria o sea verídica, es la misma. La está produciendo el mismo órgano de la misma manera y tiene las mismas características, subjetiva, cualitativa. Es indistinguible. Una vez que estamos hablando de la experiencia, no estamos hablando de un disyunto, de una alucinación por un lado y de una percepción por el otro. Estamos hablando ontológicamente de una misma cosa, de una experiencia perceptiva, que puede, o bien, dentro de la teoría intencional de John Searle, ser verídica, esto es tener condiciones de satisfacción que de hecho la satisfagan, o puede no ser verídica, ¿no? No sé si el verbo, bueno, la palabra correcta es falsídica, no sé, pero puede no tener condiciones de satisfacción que de hecho satisfagan esa experiencia. Pero en ese momento estamos hablando de una misma cosa. Ontológicamente, la alucinación alucinar una computadora enfrente de mí y ver una computadora enfrente de mí, dentro ya de, cuando hablamos de la experiencia, de tener esa experiencia, ya que la quieres llamar alucinatoria o experiencia perceptiva, es la misma experiencia. Creo que esta es la gran diferencia entre las teorías disyuntivistas y la teoría intencional de John Searle. Los disyuntivistas van a decir, no, esa experiencia son dos cosas diferentes, ¿no? John Searle va a decir, no, es la misma experiencia. Simplemente que o está satisfecha o no está satisfecha. Hacemos un análisis intencional de la experiencia. Sí, sí, la teoría del más alto común factor, ¿no? O factor común, ¿no? Como un común denominador entre ambos, pero justamente eso también deriva de una mal concepción o un desconocimiento, en este caso, por ejemplo, de las alucinaciones, o de los sueños, o de otros estados no perceptivos, porque justamente ahí faltan los datos fenomenológicos, pero también empíricos, para poder decir que es idéntico o indistinguible, y justamente yo tengo ya muchos años defendiendo la idea de que sí son distinguibles, que no son indistinguibles y ya hay un problema descriptivo. Pero bueno. ¿Fenomenológicamente o empíricamente? Las dos. Las dos. Sí.
De nuevo, te dije al principio de la mesa, soy un entusiasta de tu trabajo y bueno, pues ahora más. Gracias, gracias. Pues sí, lo seguiremos discutiendo y siempre yo pienso que, y también te lo digo a mis alumnos de epistemología, ¿no? Cuando hablemos de la percepción, piensen que cualquier cosa que digamos tiene que poder aplicar de entrada a las hormigas, a las moscas, a las ballenas y quizás hasta las bacterias. Es decir, la percepción como una capacidad natural que hemos adquirido para poder sobrevivir en el medio a lo largo de muchos millones de años que hemos evolucionado en un entorno que nos constriñe. Y mucho de las teorías filosóficas, desgraciadamente, no aplican a este tipo de organismos. Entonces, ahí comenzamos mal y por eso yo diría que tenemos que regresar a este realismo directo naturalista y luego ver hasta dónde podemos llegar con eso. Te agradezco En eso estoy de mucho, acuerdo. te agradezco mucho, José Martín Peña, y vamos a dar paso entonces a nuestro siguiente ponente, Gracias, que es Juan. Edgar Jonathan Ugalde Aguilera, con la ponencia Conciencia y Teoría de la Mente, dos puntos, una visión crítica a la teoría metarepresentacional de la metacognición de Peter Caruthers. Entonces, te voy a señalar cuando falten 5 minutos, Edgar, para que tengamos tiempo también de comentar y preguntar. Adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor. Se escucha, ¿verdad? Mi audio. Sí, muy bien. Y también Ok, la presentación. ok, y también se ve la presentación. Perfecto. Bueno, me gustaría hacer algunas aclaraciones antes de empezar mi exposición. En primer lugar, hace un año, cuando yo mandé este trabajo, tenía una intuición más o menos vaga sobre la relación que había entre metacognición y conciencia fenoménica. Sin embargo, ya con el pasar del tiempo y problematizarlo un poco más, esa relación ya no me es tan clara. Entonces, a partir de eso, consideré que era mejor cambiar el título de mi ponencia. Entonces, ahora sí voy a tomar un ejemplo de la fenomenología, de la experiencia consciente. Sin embargo, voy a intentar de atacar o contraargumentar a la postura de Caruthers desde distintas aristas. También me gustaría aclarar que, como sé que dentro del público hay gente no especializada en estos temas, voy a intentar dejar de lado algunas nociones técnicas y las que presente voy a intentar presentarlas de la mejor manera para que sean lo más cristalinas para el espectador. Ok, una vez haciendo estas aclaraciones, voy a proceder a la exposición. Bueno, mi hipótesis de trabajo o del presente ensayo es que la lectura de mente no es condición necesaria para el surgimiento de la metacognición, pues considero, puede ser el caso que ambas facultades se dieran de manera independiente o incluso que la metacognición fuera una condición necesaria para la lectura de mente. Ahorita voy a explicar cada uno de estos términos que estoy proponiendo para la hipótesis. Bien, quiero insertar la discusión en las discusiones porque a mí siempre me ha interesado los vasos comunicantes que existen entre la filosofía, el análisis conceptual y las ciencias cognitivas, la parte de empírica experimental. Entonces, este ensayo es el resultado de esas inquietudes, ¿no? Entonces, me gustaría presentar la teoría de la mente, comúnmente conocida como TOM. Esta teoría es presentada originalmente por el psicólogo del desarrollo Baron Cohen en 1995 y nos dice que la teoría de la mente es un sistema cognitivo cuya función radica en la atribución de estados mentales a los demás junto con la capacidad de distinguir o de discernir los estados mentales propios de los estados mentales de los demás. En este sentido, podemos hacer una interpretación en la cual la TOM contaría con dos dimensiones, es decir, la facultad de lectura de mente, que es la atribución de estados representacionales, como ya el compañero anterior nos habló un poco al respecto sobre esta discusión de filosofía de la mente, sobre la representación. Y por otra parte,
estaría la atribución de estados representacionales, perdón, esto es la lectura de la mente, y la metacognición, la facultad de identificar por parte del sujeto sus propios estados mentales, es decir, lograr hacer autoatribuciones. Ok, esta postura o este marco teórico de la TOM ha sido tomado por algunos filósofos para postular la existencia de una psicología popular. Según esta visión, la lectura de mente la empleamos los agentes sociales, las personas, para poder explicar y predecir la conducta de los demás. Tengamos en cuenta que somos seres sociales y gran parte de nuestra cognición está diseñada para la interacción con los demás. Es por ello que se postula que la TOM tendría esta facultad de poder permitirnos explicar y predecir los estados mentales de los demás. A esto se le llama psicología popular. Por ejemplo, también se propone que hay una física popular que nos permite entender, por ejemplo, dimensiones físicas como la profundidad. O sea, son como nociones preteóricas que se surgirían gracias a nuestro acervo evolutivo. Entonces, en ese sentido, estos teóricos toman a la TOM y la proponen como el mecanismo de psicología popular con el cual contamos los seres humanos. Bueno, aquí pongo un paréntesis porque justo era como mi inquietud inicial, considerar que la metacognición, ahora ya no lo afirmo tan claramente, sino más bien es una petición de principio, un supuesto, que la metacognición puede estar ligada a lo que bien en la ponencia anterior nos habían explicado como experiencia fenoménica, es decir, el cómo es para el sujeto el estar en ciertas situaciones. Por ejemplo, el cómo es para mí el tener un dolor de muelas o el cómo es para mí el comer un helado de chocolate. Parece ser que cuando hacemos un análisis de los estados mentales, que muchas veces las teorías de la neurociencia contemporánea parece ser que no logran rescatar este elemento introspectivo privado, que es lo que como algunos filósofos llaman qualia o la experiencia fenoménica. Entonces aquí como no tengo tan claro, sí les voy a pedir como esta petición de principio de asumir que hay una relación. Más adelante me gustaría pensar un poco más a fondo cuál es la relación entre metacognición y experiencia fenoménica. Ok, ahora sí paso a presentar la teoría meta-representacional. Específicamente voy a abordar la de Carruthers, pero este es un cuerpo de teorías que lo que proponen es, como ya había dicho, la metacognición es el pensamiento sobre el pensamiento, es decir, la capacidad de formar estados mentales de orden superior. Ya habíamos establecido que algunos de estos estados mentales de naturaleza representacional eran creencias, deseos, ya no voy a ahondar tanto en ello porque ya gracias al compañero anterior ya hubo un preámbulo para ello. Y entonces la teoría sostiene que la metacognición consiste en distinguir nuestra facultad de lectura de mente, es decir, desplegamos esta capacidad de atribuir estados mentales a los demás y después como que tomamos esta facultad y la aplicamos hacia nosotros mismos. Es decir, hacemos primero la lectura de mente, la atribución de estados mentales a los demás y posteriormente ya viene la metacognición. Es decir, hacer autoatribuciones de estados mentales a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, ejemplos de la metacognición, que sería esta cognición de segundo nivel, es yo creo que sé que hay una computadora gris en el escritorio. En este sentido, pareciera que hay, como efectivamente dijeron en la ponencia anterior, hay un contenido y que en este caso también hay una creencia, pero es una metacognición porque tenemos el estado mental de saber, pero una cognición de orden superior que es creer. Entonces, por ahí va. Ahora sí, como siguiendo con esta idea, Brown propone, existe metarepresentación de la creencia de que P solo si representamos tanto el contenido de P, es decir, hacia lo que va dirigido
la intencionalidad de nuestro estado mental, como la actitud, que es una actitud de tipo psicológica, que ya habíamos hablado que son creencias, deseos, etcétera. En un estado de orden superior, es decir, como lo había dicho en términos más coloquiales, como este pensamiento sobre el pensamiento. En este sentido, la lectura de mente se propone, es un mecanismo inferencial a partir de representaciones sensoriales, es decir, recibimos los inputs por parte de nuestra cognición, que son de input de primer orden, y después, al combinarlos como con conceptos psicológicos, conceptos de creencia, es cuando ya podemos posteriormente tener como resultados estas metarepresentaciones. Entonces, en este sentido, dado lo anterior, la metacognición requiere de una estructura metarepresentacional, la cual es empleada por los agentes para una ulterior reflexión sobre sus propios estados mentales, que eso ya sería la metacognición como tal. Ok, ahora sí, hablando ya específicamente de Peter Carruthers, Carruthers sostiene que los agentes cuentan con un mecanismo de orden superior cuya principal función radicaría en la lectura de mente. Tal facultad se da a partir de analizar el comportamiento de los demás, es decir, en un primer momento lo que hacemos es establecer una lectura de mente. En virtud, claro, teniendo en cuenta como todos los inputs sensoriales que nos llegan. Y entonces, a partir de esto es que hacemos la lectura de mente y ya en un último proceso sería como el proceso de autoatribución, es decir, de agarrar la lectura de mente y aplicárnoslas a nosotros mismos. Eso es como el esquema que propone Carruthers. Acá una cita de él. Dado que la facultad de lectura de mente posee el concepto de vista, oído, etcétera, es decir, como todos estos inputs sensoriales, junto con un concepto del sí mismo, del self, el agente tendrá que ser capaz de activar y desplegar estos conceptos sobre una base de reconocimiento o cuasi reconocimiento de él mismo. Ok. Para justificar esta idea de sostener que la lectura de mente es condición necesaria para la metacognición, Carruthers va a proponer algo que se conoce como la semántica del consumidor. Entonces, la semántica del consumidor para Carruthers prácticamente la propone como la lectura de mente funciona a través de entradas informacionales de naturaleza perceptual. Una vez que la mente obtiene dichas representaciones, es que las tiende a subdividir en dos niveles. Llega el input sensorial y hace una subdivisión en dos niveles. Por una parte, las representaciones del mundo es cómo es el mundo, y por otra parte, el contenido de las percataciones de las experiencias del mundo, que esta última la ligará, según mi interpretación de Carruthers, a la metacognición, mientras que el cómo es el mundo estaría ligado a la lectura de mente. Carruthers sostiene en este sentido que la lectura de mente y la metacognición contarían con un origen filogenético común. Ya había hablado un poco sobre esta idea de la psicología popular y cómo abreva en estas teorías de la psicología evolutiva, las cuales plantean que buena parte de nuestra cognición es el origen o surgen por el proceso de selección natural al cual fue sometida la especie, ¿no? Entonces, parece ser que Carruthers lo plantea como una globalidad, una entidad global, tanto la lectura de mente como la metacognición. Sin embargo, dado esta interpretación que propone Carruthers, la metacognición sería el resultado, como ya lo planteé esquemáticamente en su propuesta, de disponer de la capacidad de lectura de mente sobre nosotros mismos. Y por ello considera que la metacognición vendría a ser un subproducto de nuestra capacidad de lectura de mente. Entonces, es necesario la lectura de mente para poder implementarla sobre nosotros mismos y a partir de ahí llegar a la metacognición. Ok, aquí es como una parte en donde decía que les pedía una petición de principio, perdón, para proponer que hay una relación entre la teoría de la mente y la conciencia fenoménica.
Aquí presento un pequeño argumento, pero para dar un poco más de contexto sobre cómo se está urdiendo la argumentación, me gustaría leerles el ejemplo, un ejemplo que da pauta a la estructuración de este argumento. Denme un segundito, en un momento se los leo. Es un ejemplo que diseñé y que me parecía que era muy ilustrativo de lo que quiero plantear. Ok, aquí está. Juan y Jorge son un par de jóvenes sanos, perdón. Ambos se caracterizan por tener una excelente higiene vocal. En el presente, ninguno de los dos tiene caries. Sin embargo, Juan nunca ha tenido caries, mientras que José, durante su adolescencia, era adicto a los dulces y tuvo caries, por lo que requirió ir en varias ocasiones con el dentista. Un día ambos se encuentran con Miriam, la cual presenta una serie de gesticulaciones en la cara. Tanto Juan como José hacen una lectura de mente, es decir, atribuyen la respuesta conductual de Miriam a la experiencia de padecer un fuerte dolor de muelas. No obstante, la pregunta que surge es, ¿ambos están atribuyendo el mismo estado fenoménico a Miriam? Parece ser que ambos logran atribuir un estado consciente, pero en el caso de José, su atribución parte de la propia experiencia, puesto que él ya tuvo anteriormente caries y por tanto ya tuvo dolores con las muelas. Es decir, que atribuye una experiencia que se siente de manera análoga a lo que él conoce como tener un dolor de muelas o cómo se siente tener un dolor de muelas. Por su parte, Juan carece de este conocimiento, puesto que él nunca ha tenido muelas sí, no, caries, perdón, debido a que él nunca ha tenido dolor de muelas, por lo que, digamos, atribuye a Miriam un estado muy similar al que él ha experimentado cuando ha sufrido algún otro tipo de dolor. Una vez pasado el tiempo, a Juan resulta que se le pica una muela y una reflexión profunda lo lleva a considerar que la atribución que había hecho a Miriam, recuerden que Juan nunca había tenido dolor de muelas, sobre el cómo es tener un dolor de muelas, no era del todo correcta. Como consecuencia, cambia su atribución. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con este ejemplo? Que efectivamente, como les había dicho, si bien la conciencia fenoménica y la metacognición no son entidades equiparables, no las podemos comparar, pareciera que nuestra intuición sostiene que hay una vinculación entre ambas. Habría que pulir más esa parte y ver cuál es. Entonces, a partir de eso podemos formular la siguiente intuición, ¿no? La mayoría de nosotros solemos atribuir experiencias fenoménicas a los demás, es decir, hacemos lectura de mente de carácter fenoménico, ¿no? Lo anterior visto parece ser desde el sentido común, si nos preguntamos, diríamos sí, como que sí tendemos a hacer ese tipo de valoraciones, si vemos a alguien sufriendo o alguien teniendo cierto tipo de experiencia, parece ser que nuestra intuición sí nos sostiene a plantear ese tipo de escenarios y una base empírica. El tipo de atribución, como vemos en el ejemplo, difiere en función de si hemos tenido o no la experiencia fenoménica. Creo que queda muy claro en este ejemplo que presenté. Dado lo anterior, al parecer, la conciencia fenoménica no puede depender de la lectura de mente, sino que por el contrario, la lectura de mente, es decir, esta capacidad de atribuir estados mentales intencionales a los demás, o por lo menos la encargada de las experiencias fenoménicamente conscientes conscientes a los demás, ahí hay una distinción si todo estado representacional es estado fenoménico, ahí hay una discusión en la cual no voy a entrar yo. Depende de la metacognición, debido a que parece determinar un cambio en las atribuciones. Ok. También quiero presentar, una vez que he presentado cómo es abordado el problema desde la arista de la experiencia fenoménica, la noción de Goldman y la simulación mental. Desde la perspectiva de Goldman, es gracias a nuestra facultad de tener acceso a nuestros propios estados mentales que somos capaces de poder atribuir estados mentales a los demás. La teoría de la simulación, grosso modo, argumenta que los agentes sociales emplean simulaciones mentales. ¿Qué son las simulaciones? Son elementos como la imaginación y la toma de perspectiva, situarse en el rol de los demás, un poco para ayudar al lector. Hay un fenómeno como más folk de cómo son las simulaciones mentales, que es análogo, no es similar, pero por ahí va, que sería esta idea de las neuronas espejo. No quiero alejarme tanto, pero lo voy a plantear así rápido, como desde la neurociencia se ha postulado
que, por ejemplo, originalmente Rigolati, que fue quien las descubrió, la planteó hizo experimentos con monos y ya después se trasladó a seres humanos. Pero lo que ellos plantean es que hay una activación de ciertas regiones neuronales cuando un mono ve a otro mono sufrir, pero resulta que se activan las mismas áreas del cerebro que se activarían si el mono estuviera sintiendo ese mismo dolor. Entonces, obviamente aquí estoy hablando a nivel empírico, pero si jaláramos un poquito la analogía a nivel conceptual, parecería que esta simulación o el situarse en la perspectiva de los demás, asumir el rol de los demás para hacer la simulación, con el sentido de lograr la lectura de mente, requiere como que el sujeto tenga un acceso introspectivo hacia sus propios estados mentales, ¿no? Entonces, podemos suponer que la simulación supone la capacidad del sujeto de acceder directamente a sus experiencias para posteriormente hacer la simulación y a que la lectura de mente sea adecuada. Ok, aquí me gustaría, porque les dije que mi inquietud era ligar la noción conceptual con los experimentos, con la base empírica. Entonces, aquí lo que me gustaría es presentar cómo se da, cómo operaría, bajo mi supuesto, esta idea de la noción de K-rooters, contrastándola o discutiéndola desde el autismo. Entonces, vuelvo a Baron Cohen, que también es uno de los principales estudiosos a nivel mundial del autismo. Y TEA es trastorno del espectro autista. Entonces, resulta que Baron Cohen considera que el autismo es una entidad que se caracteriza, el TEA, por un conjunto de desórdenes de neurodesarrollo, el cual tiene como uno de sus criterios diagnósticos, en realidad tiene 3, pero voy a tomar uno que es el que más me sirve: la incapacidad de atribuir estados mentales representacionales a los demás, lo que se evidencia, bajo bajos niveles de empatía cognitiva. Es decir, las personas autistas presentan un pobre desempeño en la adquisición de la gramática social. Una característica que se contrasta mucho con las demás personas, que pareciera que vienen como integrados con esta facultad, porque les es muy fácil la interacción, y en el caso de los autistas, esta se llega a dificultar. Ahorita voy a desarrollar un poco más al respecto. Carl Rutgers tuvo acceso y estudió los casos sobre autismo, y él sostiene que toda esta base empírica sobre los estudios de la teoría de la mente en población autista cometen un error, pues no se puede sostener que la metacognición sea condición necesaria para la lectura de mente. Desde el enfoque de Carl Rutgers o su interpretación de los estudios, la población autista presentaría algo que se conoce como la ceguera mental. La ceguera mental es, según esta interpretación de Carl Rutgers, que la población autista no es capaz de atribuir estados representacionales en general. Es decir, no son capaces de presentar, de atribuir, estados representacionales ni a los demás ni a ellos mismos. Entonces, a partir de esta tesis de la ceguera mental, Carl Rutgers interpreta los estudios en un sentido en el cual un daño en la estructura neurológica o el sustrato neuronal de un módulo cognitivo, aquí habría que hacer una pequeña aclaración que Peter Carl Rutgers es uno de los principales defensores de una teoría de arquitectura mental que se conoce como la modularidad masiva. A grandes rasgos, la modularidad masiva propone que toda nuestra parcela cognitiva está dividida en distintos segmentos que son módulos cognitivos, pero a diferencia de la teoría original de Fodor, que hace una distinción entre módulo mental y sistema central de información, los modularistas masivos consideran que no existen mecanismos centrales de procesamiento de la información, sino que todo es parte de una modularidad mental. Entonces, justo lo que hace Carl Rutgers es ligar a la TOM con un módulo, con una arquitectura cognitiva de naturaleza modular, ¿no? Ajá. Entonces habría una lectura de mente y metacognición, debido a que ambas funciones cognitivas tienen la misma génesis dentro de la arquitectura mental de tipo modular.
Ok. Contraponiendo la argumentación de Carruthers, considero que la teoría de la simulación, a diferencia de lo que propone Carruthers, sostendría que las personas con autismo fallan a la hora de realizar atribuciones de estados mentales a los demás, es decir, tienen una deficiente lectura de mente, debido a que habría en este proceso de simulación como un cortocircuito, una falla, ¿no? Por lo que su lectura de mente sería incorrecta. Lo anterior podría ligarse con algunos criterios diagnósticos que no son nodales al autismo, pero sí son periféricos, como lo serían la inflexibilidad cognitiva y la falta de capacidad para la elaboración de conductas de ficción, puesto que recordemos que los niños autistas tienden a ser sumamente sistemáticos y estereotipados en sus conductas normales. Entonces, como que esta inflexibilidad mental mella esta capacidad de imaginación o de construcción un poco más que estaría más sustentada desde la teoría de la simulación. Asimismo, vemos que las personas con TEA presentan poco interés en áreas de la cognición social. Por lo regular son personas que están más a gusto interactuando con objetos físicos o resolviendo actividades que no involucren el contacto o la interacción con los demás, ¿no? Entonces, pues parece ser que tienden a presentar conductas de egolatría, dado lo anterior, y una nula disposición por la vida mental de los demás, ¿no? Es claro que los criterios que no son nodales, reitero, son como criterios secundarios, no parecen compaginarse tanto con la tesis de la ceguera mental, sino como más bien con esta falla en la simulación mental. Ok, y ahora voy a presentar más evidencia para sustentar mi tesis, que en este caso sería el test de la falsa creencia. Asumo que las personas no lo conocen, no todos están familiarizados con ello, así que voy a presentarlo, igual lo leo aquí, para que más o menos, y después explico un poco la relación, ¿no? Ok, a los niños menores de 8 años se les presenta a algunos niños que se hipotetiza que tienen autismo, a Sally y Annie. Ambas figuras cuentan cada una con una caja. Annie tiene una caja y Sally tiene una caja. Resulta que Sally tiene una canica y decide guardarla en su caja para irse a jugar. Cuando Sally está afuera, que se fue a jugar, Annie mueve la caja del lugar y coloca la propia caja y la coloca en su propia caja sin que Sally se percate de ello. Una vez que el niño con TEA es consciente de la situación, es decir, que el cambio del lugar de la canica, donde estaba originalmente, hacia donde se cambió, el investigador le pregunta al niño dónde está la canica. El menor acierta en su respuesta, es decir, él logra, me parece a mí, eso también puede ser muy polémico, que logra hacerse una autoatribución correcta de su estado representacional y considerar que la canica efectivamente fue cambiada de lugar. Sin embargo, sí. Sin embargo, cuando al menor se le pregunta dónde sale y buscará la canica, es decir, que los niños, perdón, en su nuevo lugar, sí, perdón. Sin embargo, cuando al menor se le pregunta dónde sale y buscará la canica, vemos que los menores con TEA consideran que sale y buscará la canica en su nuevo lugar. Es decir, que los niños con autismos parece ser que tienen problemas o tienen una incapacidad, eso también sería cuestión de discutirlo, de atribuir correctamente estados intencionales a los demás. Pues parece ser que el menor está asumiendo que el estado intencional del otro sujeto es análogo o podríamos hasta considerar que es el mismo que su propio estado mental. Entonces, aquí lo que me gusta rescatar del test de falsa creencia es que el test demuestra que los niños con TEA preservan, desde mi perspectiva, una autoatribución adecuada, es decir, una metacognición, debido a que es consciente del cambio de situación, el cambio del lugar de la canica. Sin embargo, constatamos que las personas con TEA, los niños con TEA, tienen dificultad o son incapaces de atribuir correctamente estados intencionales a los demás. Pues podemos suponer que al menos asume que el estado intencional de la otra persona es análogo al suyo. Entonces, aquí
tal vez el enfoque de la simulación mental diría que hay una falla en la simulación, o también puede haber una interpretación que diga que el niño más bien no está tomando en cuenta que los demás son entes que tienen sus propios estados mentales. Entonces, que esto también se podría ligar un poco como esta característica periférica que es como la egolatría, ¿no? Que ya la había nombrado anteriormente. Esta prueba demuestra, desde mi perspectiva, que la metacognición de las personas autistas se encuentran preservadas. Sin embargo, en el momento de realizar el proceso de simulación, como habíamos dicho, esto es como situarse en el rol de los demás, se hace patente una serie de fallas en las competencias psicológicas que parece ser que afectan o desligan a la imaginación y la toma de perspectiva. Bueno, para concluir, tomando en cuenta los puntos anteriores, me parece que puedo concluir, claro, con mesura, que podemos suponer que hay una clara afectación, que no es clara la afectación de la metacognición en las personas con trastorno del espectro autista. En este sentido, una interpretación más drástica que podríamos hacer de esta base experimental podría llevarnos a pensar incluso que hay una diferencia funcional en el sustrato cognitivo de la lectura de mente y la metacognición. Quizá a causa de que, a diferencia de lo que plantea Carruthers, el origen filogenético sea distinto exactamente, a diferencia de lo propuesto por Carruthers, que se contrapondría, perdón, con la tesis de que la lectura de mente y la metacognición son parte de un módulo cognitivo, el cual se encargaría de procesarte de forma global. Pues prácticamente esa es mi exposición. Les agradezco mucho su atención y agradezco mucho el espacio que me brindó la mesa, al doctor Juan, por la oportunidad de presentar mi trabajo, y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ti, Edgar, y no pude presentarte, perdón, en un inicio, porque no tenía los datos. ¿Nos quieres decir brevemente dónde te encuentras y dónde te podemos encontrar Es, realmente? sí, sí, bueno, creo que aún siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, ya no. creo que ya. Ok. Yo soy psicólogo social por parte de la UAM Xochimilco de formación. Actualmente estoy haciendo la maestría, el posgrado en filosofía de la ciencia en el área de ciencias cognitivas en la UNAM. Excelente, muchas gracias. No, al Bueno, contrario, muchas gracias. tenemos una pregunta aquí por parte del doctor Vázquez de Mercado, a quien saludo también. Nos dice él, para la sección de, perdón, nos dice, cuando se atribuye, o más bien, cuando se atribuye un estado mental que es de carácter proposicional, pero tiene un contenido fenoménico, como por ejemplo, A atribuye a B la creencia de que en este momento se siente frío en el cuarto, se pueden descomponer los elementos proposicionales y los fenoménicos como si se trataran de dos atribuciones distintas llevadas a cabo simultáneamente, o son aspectos o partes del carácter de la misma atribución. Si quieres, supongo que tú lo tienes ahí en el chat también, la pregunta. Si la quieres leer también tú mismo, para que estemos seguros de que, de que la entiendes, porque no estoy seguro de poner el énfasis de la pregunta donde va. Entonces, si quieres tú leerla y a ver qué interpretación le das, ¿sí? No te escuchamos. Hola, ¿ya me escuchan? Ya. Muchas gracias. El doctor Vázquez, de hecho, ahorita estamos trabajando juntos y le agradezco el tiempo que se haya tomado para estar aquí en mi presentación. Sé que es una persona sumamente ocupada y le agradezco mucho su tiempo. Esa es una pregunta muy interesante porque, como comentaba, en una parte de la exposición, parece ser que ahí no hay un acuerdo muy claros sobre si los estados, todos los estados mentales son también estados representacionales. Y entonces, por ejemplo, esta literatura que quería que me sirviera para ligar fenomenología con metacognición, que plantean o sostienen
que habría, que la conciencia fenoménica sería como un producto de orden superior, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los representacionalistas clásicos como Harman, por ejemplo, dice la vista de una manzana, esta idea como de ver la manzana, creo que veo una manzana, pareciera que ellos dicen, bueno, pero si hacemos como una abstracción de esto, pareciera que no queda nada, ¿no? No hay esa como experiencia vivencial que proponen los teóricos que están a favor de la experiencia fenoménica. Y en este caso, por ejemplo, quizá los Rosenthal o estos teóricos de representacionismo de segundo orden o de representación, sí dirían que quizá si abstraes como esta experiencia proposicional, aún queda algo, ¿no? Y que ese algo sería la experiencia fenoménica. Entonces, pareciera que la discusión en torno a esto que está preguntando el doctor Vázquez aún no es clara y habría posiciones que sí marcarían una división tajante entre ambos tipos de estados mentales y unos que dirían que pues a lo mejor resulta que sí puede, o sea, sí está asociada la relación entre representación y experiencia fenoménica, lo cual sería muy interesante de estudiar. Y muchas gracias por su pregunta, doctor Vázquez. Bueno, no sé si la respondí también. Desgraciadamente no podemos interactuar ahorita con nuestra audiencia por razones obvias de la interfaz. Solamente tenemos aquí los miembros de la mesa. De hecho, si nuestro ponente anterior también tiene algo que decir o preguntar, es también buen momento para hacerlo. Y mientras esperamos una siguiente pregunta, yo tengo de hecho también un par de preguntas. Entonces, si Josué no tiene algo ahorita de momento. Sí, tengo un Adelante, comentario y una pregunta. Muchas adelante. gracias. Edgar, gracias por tu presentación, me gustó mucho. Y bueno, me gusta mucho que tienes un background en psicología porque me vas a ayudar mucho con mi pregunta que te voy a hacer. Pero primero el comentario. Eh, Parece ser que cuando estás hablando de atribuir estados mentales hacia otros, hacia terceros, digo, igual te malinterpreté, pero creo que estás casado con una teoría de la mente muy particular, ¿no? Que los estados mentales son estados representacionales. Entonces, pues solo como tener ese matiz, porque, pues, como bien sabes, hay un montón de teorías de la mente, ¿no? Y diferentes filósofos, autores, psicólogos, etcétera, pues postulan que la mente es distintas cosas, ¿no? Entonces, como muy, o solamente un nicho muy particular va a aceptar que un estado mental es un estado representacional. No es una tesis general que te vayan a aceptar todos. Y aún los que te lo acepten, por ejemplo, en mi ponencia anterior yo hablaba sobre John Searle, quien defiende una teoría intencional de la mente, pues no porque autores te acepten que un estado mental puede ser representacional, te van a aceptar, y esto sí lo mencionaste, que de hecho todos los estados representacionales, todos los estados mentales son representacionales, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en los estados de ansiedad. Yo puedo tener un estado de ansiedad que sea representacional, puedo tener ansiedad por alguna cosa en particular, por ejemplo, por la ponencia, pero también hay personas que sufren ataques de ansiedad que no están dirigidos hacia ninguna cosa en particular, ¿no? Y en este sentido no son acerca de o sobre o representan estados de cosas en el mundo. Entonces, solo ahí la anotación. Y la pregunta va en este otro sentido y me va a ayudar mucho que tengas este background en psicología. A las personas con autismo, pues bueno, hay diferentes terapias para poder ayudarlas a desarrollarse mejor en aspectos sociales. Y bueno, parece ser que muchas de estas terapias van en pos de buscar que puedan atribuirle a otros estados
representacionales o incluso estados fenoménicos, ¿no? El ponerte en los zapatos de otro, el saber cómo se siente estar en los zapatos de otro. Pero, pues pensando en esto de que hay otro tipo de teorías de la mente, digo una que ya está bastante en desuso, pero que me parece que pues tiene sus aportaciones, la teoría conductista, que los estados mentales son simplemente estados de conducta. Pues bueno, es una pregunta. ¿Hay terapias o tú crees que puedan desarrollarse terapias para personas con autismo que en lugar de intentar enseñarle a las personas con autismo el ponerse en los zapatos de otro, que parece algo muy difícil por la característica de la enfermedad, pues que se basen en una perspectiva más conductista y lo que intenten sea ayudarles a las personas con autismo a poder leer a través de las expresiones faciales, del comportamiento que se puede observar, ¿no? No tanto el ponerme en los zapatos de otro, tratar de adivinar qué es lo que está sintiendo en ese momento de manera fenoménica o qué se está representando, sino el simplemente tratar de ser muy bueno al leer a los otros. Y de pronto pienso, por ejemplo, en los psicópatas funcionales, ¿no? Que al parecer también carecen de esta empatía y sin embargo, pues pueden llegar a ser muy buenos leyendo a otros y como fingiendo, ¿no? El tener esta empatía. No sé, es una duda y un comentario que pues, ahí lo dejo. Y nuevamente, gracias, Edgar. Me gustó mucho tu ponencia. Gracias, Martín. Tu comentario y tu pregunta son muy pertinentes y me parecen muy relevantes. Con respecto al comentario, efectivamente tienes razón. Estoy asumiendo una visión completamente representacional de la cognición en este caso. Y efectivamente, porque, bueno, esta es una línea de investigación que es como adyacente a mi trabajo. A mí me interesan mucho las teorías del razonamiento. Y seguramente tú conoces estas hipótesis de los sistemas duales, ¿no? Del procesamiento. Y entonces justo estos teóricos como Jonathan Evans y Stanovich proponen que habría una cognición inconsciente, que es una cognición más automatizada, y que pareciera que esta cognición de un nivel más rápido, más frugal, es una cognición que no cumpliría con estos estándares de la cognición como más tradicional, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, tal vez en ese sentido, como agradezco tu comentario y sí, tienes razón, lo voy a pensar un poco más, pero sí, no toda cognición, efectivamente, como dices tú, está ligada a representación mental, ¿no? Eso es en cuanto a tu comentario y te lo agradezco mucho. Y en cuanto a esto que me preguntabas, me parece muy interesante tu pregunta y me parece muy pertinente porque viene desde alguien que está viéndolo desde fuera de la psicología, ¿no? Y pareciera que los psicólogos estamos muy permeados como por esta visión efectivamente como representacionalista de la cognición, porque las terapias que se proponen para el tratamiento del TEA, del espectro autista, pues básicamente como que parece que más bien son intervenciones de tipo conductual. Es decir, o sea, como que, como que ya renunciamos a esta idea de que la gente con autismo no cuenta con esta, haciendo la analogía con Chomsky, con esta gramática, pero no es gramática lingüística, sino gramática social. Y entonces como que más bien los psicólogos los llevan hacia una idea en la cual imiten, pero no representen. Entonces, por ejemplo, para los autismos, la gente con autismo es difícil leer las expresiones faciales. Entonces, lo que hacen los psicólogos es un poco, quizá como tú lo planteas, como intervenciones más conductuales, de decir, bueno, a ver, una carita con cierta forma significa felicidad, ¿no? Y si tiene el ceño fruncido, significa tristeza o enojo. Y entonces lo que hacen, parece ser un poco los psicólogos, es que a partir de este tipo de terapias, lo que buscan es como subsanar ese déficit
porque, bueno, no lo comenté y ahorita lo comento rápido, porque también hablaste de psicopatología y me pareció muy interesante. Baron Cohen hace una distinción entre cognición, falta de empatía cognitiva y falta de empatía emocional. Entonces dice, lo que pasa es que los autistas no es que no tengan, es el gradiente emocional, lo que pasa es que tienen deficiencia en la estructura cognitiva. A diferencia, y los pone como polos, a diferencia de los psicópatas, que sí tienen esta dimensión social, perdón, esta dimensión cognitiva de entender las reglas sociales, pero lo que no tienen es el componente emocional. Entonces, como saben explotar el componente cognitivo, es que logran ingresar muy bien y son gente muy carismática. Ya se me va a acabar el tiempo, muy breve, muy conciso. Entonces ellos explotan eso y sacan ventaja, ¿no? Y usan a los demás. Y en el caso de los autistas, parece ser que sí tienen cognición emocional, pero no tienen cognición, no tienen lectura de mente, ya me presioné por el tiempo, ya no tienen como cognición lecturamente cognitiva, entonces lo que pasa es como más bien la parte emocional la que falla. Entonces, como que bajo ese supuesto, lo que hacen los psicólogos es trabajar más desde un enfoque cognitivo que desde un enfoque más emocional. Pero sí, hay mucha literatura muy interesante al respecto. Muchas gracias, Edgar. Y de nuevo, felicidades por la ponencia. Sí, no, al contrario, muchas gracias, Martín. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y me quedo con ganas de plantear mis preguntas. Espero que sea en otro momento. Muchas felicidades y agradecimiento a nuestros ponentes de esta mesa número 5, nuestra última mesa en el simposio. Agradecimiento también a todos los ponentes del simposio y a toda la audiencia que ha asistido. Creo que hemos tenido un debate y unas presentaciones de alta calidad, como pretendemos mantener en este simposio. También una invitación para que visiten nuestro Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas en la UAM, en la página cienciascognitivas.org, donde hacemos también filosofía de la mente y epistemología, pero también ciencias cognitivas de manera interdisciplinar. Y también agradecimiento a la doctora Jimena González Grandón por su colaboración junto con mi persona para organizar este simposio, y por supuesto a nuestro staff, Luis Enrique Rivera y Alejandra Martínez, y todo el staff, y a los organizadores del 20 Congreso de la Asociación Filosófica de México, por este titanesco esfuerzo en estas condiciones. Pero bueno, creo que lo logramos. Los esperamos en principio en 2 años para nuestro próximo simposio, que ya venimos organizando desde el 1999, tratando de desarrollar la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas en México y más allá. Entonces, siendo la 1 de la tarde, doy por clausurado este simposio, y con nuestro agradecimiento de nuevo a todos los participantes, ponentes en particular, organizadores. Hasta la próxima y que tengan buena vida entre tanto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.